Estimados amigos, buenas noches. Les saluda Enrique Conza Ojeda. Antes que nada quiero agradecerle a las personas que gentilmente comparten nuestras publicaciones, porque de cierta manera podemos llegar a más personas, a más seres humanos, ¿no? Y más que nada mejorar lo que es el servicio público, dar nuestras recomendaciones a proveedores, a contratistas. Les comento que un amigo abogado me hizo una consulta referente a los trámites de la ínfima cuantía. Y ayer justamente un ex servidor público de un GAT seccional, nos envió por correo electrónico unas observaciones que había sido sujeto en el tiempo en que elaboró en este GAT seccional por la Contraloría con respecto al tema de ínfima cuantía. Algo como esto, ¿no? Pero bueno, lo hizo en digital, las famosas notificaciones. Es por ello que he decidido hacer, con todo esto se me vino la idea de hacer un video exclusivo para el tema de la ínfima cuantía. Y lo he titulado Tramitología, capítulo ínfima cuantía. Primero, antes que nada, para centrarnos en el tema, va a ser un tema lo más rápido posible. La ínfima cuantía prácticamente es la modalidad de compras que tienen las entidades públicas amparadas bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en el 2019, que no deben superar los 7.105,88. Dejémoslo en 7.105. Dicho de otro modo, es la compra contra factura que se suele realizar, sin tanto preámbulo. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos básicos que debe tener esta modalidad? En primer lugar, que lo que vayan a comprar obviamente no supere estos $7.105. Es lo primero. Y segundo, que esos bienes o servicios no estén normalizados por el CERCOV. Dicho de otro modo, que no estén en la base de datos que administra el CERCOV, donde yacen algunos proveedores que hicieron ya un proceso para catalogar sus productos y tenerlos ahí en esta base de datos listos para poder venderlos. Esas son, yo diría, sine qua non, las características principales que debe tener los bienes o servicios por los cuales vayan a ser objeto de compra a través de la ínfima cuantía. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son los documentos principales que debe tener este procedimiento? En mi experiencia, yo he resumido en los siguientes. Primero, el requerimiento como tal, de la unidad requirente, valga la redundancia. Segundo, la o las proformas. Tercero, la aprobación o la sumilla o apostilla que normalmente la hacen en el requerimiento, ya sea la máxima autoridad o el director administrativo que normalmente tiene esta competencia. Y finalmente, la certificación presupuestaria o la disponibilidad de recursos económicos. Son los documentos básicos para este proceso. Ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos a tratar 5 puntos exclusivos, sobre todo para analizar y hacerles caer en cuenta algunas situaciones a los servidores públicos. Primero, las proformas. Señores, las proformas no son obligatorias, puesto que la ley exhorta que se dispongan de 3 proformas. No es una medida, en otras palabras, imperativa, sino de cierta manera facultativa o potestativa. En el requerimiento normalmente se suelen adjuntar la o las proformas. No obstante, cuando se haga el requerimiento y si no llegan a tener las 3 proformas, por Dios, es saludable que ustedes justifiquen por qué no tienen las 3 proformas. Eso sí les observan. Es decir, ¿por qué razones ustedes no hicieron, entre comillas, un estudio de mercado? Pedir las proformas a más de un proveedor. Eso es observado. Hay casos en los cuales obviamente es imposible contar con estas proformas. Se me ocurre en una ciudad pequeña, voy a comprar agua embotellada. Ya, asumiendo que no sea un bien normalizado, que no esté en el catálogo electrónico. Posiblemente haya un solo proveedor, pues. Es una ciudad pequeña. Entonces, tengo que colocar en el requerimiento por qué razón solo logré conseguir una proforma. Indicarlo, manifestarlo, sustentarlo. Hay que tener mucho cuidado. Recomendación sana, señores, usen el correo electrónico. Soliciten las proformas a través de correo electrónico. Y si no les contestan, de igual manera, esos correos imprímanlos y adjúntenlos en el requerimiento, indicando por qué razón no solo pusieron 2 proformas, solo colocaron una.
pero incluyan los correos electrónicos que ustedes hicieron el intento. Y si tienen respuesta negativa, o sea, sería saludable incluso pedirles que les respondan, que no tienen a lo mejor esos bienes. Perfecto, eso adicionar en el trámite. 2. ¿Ofertas físicas en ínfima cuantía? No y no. Esto es una pérdida de tiempo. Para los servidores, al tener que calificar, hay algunas entidades que piden más de 3 y hacen invitaciones y solicitan a muchos proveedores que presenten sus proformas para una simple ínfima cuantía. Es desperdicio de recursos, impresora, tinta para los proveedores. Recordemos que el artículo 336 de la resolución 72 habla de que la proforma tiene efectos de oferta. ¿Sí? La proforma, es decir, el marco legal nos establece que tiene la connotación de ser una oferta la proforma. Hay proformas que pueden ser simples y muchas de las veces los financieros, no todos, por supuesto, quieren que las proformas sean idénticas entre un proveedor y otro. Y claro, ya van a solicitar el pago las áreas requirentes y les devuelven el trámite. Y empieza un jueguito y esas ínfimas cuantías demoran y demoran. Estimados servidores públicos, muchos proveedores tienen sus propios sistemas de facturación y algunos ya tienen formatos preestablecidos incluso para las ínfimas cuantías. Al respecto, por ejemplo, voy a coger este elemento, un mouse. Este elemento mouse puede en algún sistema decir mouse de 2 botones. Otro proveedor lo puede tener registrado como mouse Microsoft. Y a lo mejor otro dirá ratón de 2 botones. En este sentido, en muchos de los casos va a ser imposible que las proformas estén idénticas. Al respecto, algunos quieren incluso que digan toditas las características, pero señores, son sistemas ya establecidos. No tiene sentido hacerles problema al respecto. No obstante, una solución que yo les doy a las unidades requirentes: pidan a los proveedores que una vez que les adjunten las proformas, que les indiquen las características de acuerdo a lo que ustedes están solicitando. Es decir, ¿qué están pidiendo? ¿Cuántos botones? A lo mejor el tamaño, se me ocurre, ¿no? Dando unas dimensiones, unas características así al azar. Para que, de cierta manera, no tengan este problema y les devuelvan el trámite. Pero no es lo saludable. Es complicado que todos los proveedores tengan registrado un bien igualito, idéntico. No va a pasar. 3. ¿Es necesario contrato en ínfima cuantía? Sí y no. No cuando se trate de bienes y servicios puntuales, simples. Por ejemplo, un mouse. ¿Imaginan hacer un contrato para un mouse? ¿Ok? Recordemos además que según el artículo 148 del Código de Comercio, compromete y obliga a quien emite una proforma. Esto es en calidad, en precios, en cantidad. Le da la idea, ¿no?, de que todo lo que esté en esa proforma es lo que él tiene que cumplir, casi como una obligación de un contrato. Eso lo establece el Código de Comercio, que también está enlazado en la resolución 72 con respecto a las adquisiciones de ínfima cuantía. Voy a ponerles otro ejemplo. ¿Se imaginan que por este mouse exista la política de hacer contrato para todo lo que es ínfima cuantía? Y a lo mejor el que vende este mouse vive en Guayaquil. Posiblemente les va a decir, ya, perfecto, no hay problema. Voy a ir a firmar el contrato para venderles los mouse. Pero ya suben de precio porque yo tengo que pagar mis viáticos, mi visita al lugar, a la ciudad, qué sé yo, el hotel, el hospedaje. Y les va a subir de precio. Estoy a lo mejor exagerando con este producto, pero la idea es lo que quiero transmitirles. Que no se debería hacer en esos casos contrato. ¿Cuándo yo recomiendo hacer un contrato de ínfima cuantía? En temas delicados y comprometedores. Por ejemplo, en la rehabilitación, en el tema obras, recordemos que a través de ínfimas se puede contratar obras siempre y cuando sean de reparación y no sobrepasen los $7,105. En esos casos sí, mucho más si son temas delicados, tiene que estar la reparación, la obra lista porque la van a inaugurar en las fiestas, hay eventos especiales, tenemos la visita de alguna autoridad. Efectivamente, ahí sí me lanzo un contrato y indistintamente que no le dé anticipo, establezco las multas, establezco todo el preámbulo que exige un contrato, solo en esos casos. ¿Por qué recomiendo esto? Porque recuerden que en el momento en que ustedes deciden hacerles un contrato a los privados, tienen que tener todas las formalidades de cualquier otro contrato bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación. Incluso
administrador de contrato. A tener cuidado a la hora de establecer si le piden, o mejor dicho, si suscriben o no un contrato. 4. No hay declaraciones de desiertos ni actas de terminación de mutuo acuerdo ni ínfimas cuantías, salvo que hayan decidido hacer el contrato. Si no, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso en que algunos suelen pedir incluso cambio de partida porque a lo mejor no le pudieron comprar a ese proveedor y dicen cámbienos la partida, y es un trámite y la gente necesita los bienes o productos, los bienes y servicios? Si no se dio la compra o les quedó mal, compren a otro. Y en el caso de ser necesario, establezcanlo, pues que no se le pudo comprar. Y obviamente no le vuelvan a invitar más, a lo mejor por incumplido, porque ya les presentó una proforma y después les va a quedar mal. Si la diferencia es baja, denles la oportunidad a los siguientes que presentaron, a los que formaron parte de las 3 proformas, que mejoren sus precios. Claro, el problema se les suele dar es que hacen muy popular las proformas. Empiezan a distribuirlas que de una unidad a otra unidad y claro, en muchos casos se va a ver mal, van a pensar de que ustedes están tratando de direccionar este tema. Hay que tener cuidado, o lo que es peor y una práctica pésima, digo yo, y sobre todo nada ética. Piden proformas y luego les hacen conocer las mismas a sus amigos proveedores, a sus otros amigos proveedores. Y claro, le ofertan $1 menos y con eso que les adjudiquen. Señores, eso no es nada ético. En mi caso, cuando me han pedido proformas en el tema capacitación, algunas entidades públicas, yo soy muy enfático. Yo no compito con precios, señores. Yo compito es con calidad. Con precios no compito con nadie. El costo es por el esfuerzo, por la calidad y sobre todo por lo que van a aprender y lo que se va a transmitir. Pero eso sí, mi garantía es que van a salir aprendiendo en el tema de contratación pública. ¿Por qué comento esto? Porque a muchos proveedores les hacen aquello. Es más, les hacen trabajar, que preparen una proforma en este sentido y que presenten sus contenidos, que les ofrecen, cómo van a hacer, cuáles son las especificaciones, los detalles. Les hacen trabajar, presentan la proforma y resulta que les entregan el proceso, la venta a otro proveedor con los mismos contenidos que preparó el otro. O sea, como que si pensaran igual. Y eso es imposible. No obstante, yo sí quiero felicitar porque al menos yo he tenido buenas experiencias con las entidades públicas, han sido muy profesionales al respecto y felicitaciones para ellos, sobre todo para los servidores que allí laboran. Vamos con el número 5. ¿Debe ganar la proforma más barata? No siempre. Deben evaluar el costo-beneficio. ¿Ganaría a lo mejor la oferta más cara, por ejemplo, si yo necesito para allá? Y a lo mejor la más cara me entrega enseguida, pero las más baratas me entregan luego de 2 semanas. El típico ejemplo, los repuestos, que sí se puede comprar por ínfima cuantía, es para una maquinaria que necesito reparar o digamos que existe un derrumbe pequeño. ¿Se imaginan? A lo mejor por ahorrarme unos dólares tener mi maquinaria parada 2 semanas. Al conductor lo tendría sin hacer nada. Textualmente, ¿cuánto me cuesta el día de trabajo del señor? Aparte, ¿cuánto me cuesta la hora de máquina por tenerla parada? Y resulta que por ahorrar unos dólares, por esperar 2 semanas, incluso puede ser garrafal, grave. ¿Qué tal que el invierno vino, satura el terreno y el derrumbe ya no es pequeño y se hace más grande? ¿Qué tal que estuvieron pasando vehículos y solo porque no pude tener la maquinaria y que vaya a hacer unas terrazas? Es muy complicado el tema. Por ahorrarme unos dólares puede ser muy peligroso. A tener mucho cuidado al respecto. Algunas personas me podrán decir que tienen reglamentos que organizan las ínfimas cuantías en sus entidades. Y eso está bien. Son iniciativas sanas. Sin embargo, si su reglamento dice que los trámites de ínfima cuantía deben contar con las firmas del jefe de área, del director de área, del coordinador, del guardia, de la señora que vende chicles en la esquina, estoy exagerando y por poner un ejemplo, va a tener que todos los trámites tener todas esas firmas. Y si falta una, por sus propios reglamentos, Contraloría les va a observar, porque allí lo dice. Se vuelve norma en el momento que ustedes lo expiden como entidad, porque tienen esa potestad. Mucho cuidado al respecto. En este sentido, quiero recomendarles que si sus reglamentos provocan, se me ocurre una demora de 2 semanas entre la solicitud y pago, deberían pensar en revisarlos. Esto es una recomendación sobre todo para los asesores de las autoridades, si quieren que las gestiones sean más rápidas, puesto que de ahí nace la autoridad.
Cuando me ha tocado en lo personal hacer reglamentos, yo busco plasmar prácticamente 3 pilares. La eficiencia, es decir, obtener los resultados en el menor tiempo. La objetividad, los actores necesarios del proceso. Y la legalidad, es decir, apegado siempre a la norma, a la ley, al debido proceso. Esos son los parámetros que busco siempre en un reglamento. Ok, estimados amigos, no les quiero aburrir más. Como todo lo bueno se acaba, hemos terminado. Déjenos sus comentarios, qué les parece al respecto. En nuestra web podrás encontrar los servicios que ofrecemos. En YouTube estarán todos estos videos y los tips los podrás encontrar en nuestra cuenta de Instagram y de Twitter. No se pierdan, les saluda nuevamente Enrique Conza y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan una buena noche. Bye.